Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Prepárense porque hoy les tengo un chismecito que les va a explotar la cabeza. ¿Listos para el drama? Yo sí. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de Anne Ercel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. ¿Recuerdan la época dorada de Love is in the Air? A esos tiempos. Pero no se emocionen, porque no es solo un repaso de su historia de amor. No. Hoy tengo un secreto, una revelación explosiva que Anne Ercel misma compartió y que, créanme, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Increíble. Ya los escucho pensar, otra vez Anne y Kerem. Ya no sabemos la historia de memoria. Pero, aguarden. Este chisme es diferente, les prometo. Prepárense para un análisis profundo, una mirada a las entrañas de la fama y cómo ésta impactó, de manera dramática, la relación de nuestros tortolitos turcos. Pero antes de que me lance de lleno a esta exclusiva, necesito su ayuda. ¿Ya están suscritos al canal? ¿Qué esperan? Corran, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí en mi canal les traigo las últimas noticias, chismes jugosos, análisis detallados y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano. Ahora sí a lo que vinimos. Anne Ercel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó el mundo. Su química en Love is in the Air traspasó la pantalla y nos enamoró a todos. Eran perfectos, una historia de amor de ensueño, al menos eso parecía. Desde el momento en que se filtraron las primeras fotos, hasta la confirmación oficial de su relación, fueron el centro de atención. Los paparazzi los perseguían a todas partes, y cada salida, cada declaración, cada gesto era noticia. Parecían inseparables, felices y profundamente enamorados. ¡Qué tiempos aquellos! Pero como suele suceder, la realidad es más compleja que la fantasía. Y como todas las historias de amor, la suya también llegó a su fin. La noticia de la ruptura nos dolió a todos, especialmente a los fans que creíamos en su amor. Sin embargo, la vida continúa y como en toda telenovela turca que se respete, el misterio y el drama siempre están presentes. ¿Qué pasó realmente entre Anne y Kerem? ¿Por qué terminaron? Los rumores volaron como un enjambre de abejas: infidelidad, incompatibilidad de caracteres, presiones mediáticas. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de tanto ruido? ¿Qué fue lo que realmente causó la separación de esta icónica pareja? Pues bien, parece que Anne, en una entrevista reciente y muy íntima, nos ha regalado un secreto que arroja una luz reveladora sobre el final de su relación. ¿Y es que están preparados? Redoble de tambores. Anne reveló algo sobre su trabajo, sobre cómo la fama y la incesante presión mediática afectaron su relación. Y no se vayan todavía. Sé que a veces nos saturamos de noticias sobre famosos, pero créanme, esta es diferente. Esta es una historia de amor, de lucha y de las consecuencias que tiene la fama en la vida de las personas. En la entrevista, Anne habló con una sinceridad que me dejó sin aliento. Habló sobre cómo la constante exposición, la presión de las redes sociales, las expectativas del público y el incesante escrutinio público afectaron su vida personal y profesional. Explicó que en cierto momento la relación con Kerem se vio profundamente afectada por todo esto. Aquí viene lo más interesante: Anne confesó que aunque amaba a Kerem y compartían una conexión muy especial, la dinámica de la fama, los constantes rumores, las especulaciones malintencionadas y la falta de privacidad desgastaron la relación. Imaginen la situación: ser perseguida por paparazzi, cada paso analizado, cada mirada interpretada, cada palabra amplificada. La presión constante, el juicio público, la falta de espacio personal, todo se combinó para crear un ambiente tóxico. Dijo algo muy significativo, algo que resonó en mi corazón: cuando estás en el ojo público, todo se magnifica. Los pequeños problemas se convierten en montañas, y la falta de privacidad te impide resolver las cosas de manera natural. Es como si vivieras en una pecera, donde todo el mundo te observa y te juzga. Cada movimiento es analizado, cada emoción es expuesta. Es difícil construir una relación sana en esas condiciones, y mantenerla a flote es casi imposible. ¿Se imaginan lo que es eso? ¡Qué locura! Vivir la vida bajo esa lupa constante, donde la intimidad se convierte en un lujo inalcanzable.
Ande también confesó que a pesar de amar a Kerem, llegó un punto en que la situación se volvió insostenible. La presión constante, el estrés de ser el centro de atención, la falta de espacio personal, todo eso pasó factura. La combinación de estos factores generó una tensión que era difícil de manejar. Y aquí viene el secreto, la revelación que me dejó boquiabierta. Ande reveló que en ese momento de tensión, Kerem hizo algo increíble. Kerem intentó protegerla, intentó alejarla de los focos, de las críticas, de la vorágine mediática. Intentó crear un espacio de intimidad, un refugio donde pudieran ser ellos mismos, sin el juicio constante del mundo exterior. Kerem, con una nobleza admirable, intentó blindar su amor. Intentó construir un muro alrededor de su relación, para protegerla de las implacables presiones externas. Quería que pudieran vivir su amor en paz, lejos de los flashes y los rumores. Pero lamentablemente la situación ya era demasiado complicada. La presión, el acoso mediático, las expectativas de los fans, todo conspiró en contra de ellos. La tormenta era tan fuerte que a pesar de los esfuerzos de Kerem, no pudieron superarla. La situación era tan abrumadora que inevitablemente la relación comenzó a resentirse. Pero lo más impactante de todo es que Ande no culpa a Kerem. Al contrario, Ande le está muy agradecida. Agradece profundamente el esfuerzo de Kerem por protegerla, por darle su espacio, por intentar crear un refugio de paz en medio de la tormenta. Destaca la bondad, el apoyo incondicional y el amor que siempre tuvo de Kerem, incluso en los momentos más difíciles. Ande, con la voz entrecortada por la emoción, dijo algo muy conmovedor, algo que resonó en lo más profundo de mi ser: Kerem siempre fue un gran apoyo para mí. Siempre fue un caballero, un amigo, un compañero. El problema no fue él, sino la situación en sí. Él trató con todo su ser, de protegerme y de hacerme feliz. Y eso, para mí, siempre será invaluable. En esas palabras se percibe el profundo respeto y cariño que Ande siente por Kerem. A pesar del dolor de la ruptura, Ande reconoce la bondad y el esfuerzo de Kerem. Agradece su nobleza y su valentía, y destaca su capacidad de amar y de proteger. Y es que, seamos sinceros, la fama es una bestia difícil de domar. La presión de mantener una imagen perfecta, de ser siempre impecables, de lidiar con los rumores malintencionados y las críticas despiadadas. Es un desgaste constante, un juego agotador que puede afectar cualquier relación. Más aún si se trata de una relación que se construye y se vive bajo la implacable lupa de los medios y las redes sociales. La fama es una jaula de oro, una trampa que te atrapa en un mundo de apariencias y expectativas. Es una cárcel donde la intimidad es un lujo inalcanzable y la privacidad es un concepto casi inexistente. Y lamentablemente muchas relaciones, incluso las más sólidas, no sobreviven a este desgaste constante. Pero espera, porque hay más. Ande también habló sobre cómo ha aprendido a lidiar con la fama y la presión, cómo ha encontrado un equilibrio entre su vida personal y su trabajo. Contó que después de su ruptura con Kerem, decidió tomarse un tiempo para reflexionar, para cuidar de sí misma y para aprender a proteger su privacidad. En ese momento de dolor y confusión, Ande se tomó un tiempo para sanar sus heridas. Se concentró en sí misma, en sus necesidades y en su bienestar. Aprendió a poner límites, a proteger su espacio personal y a decir no a las exigencias de la fama. Ahora, dice, es más fuerte, más madura y tiene una perspectiva diferente sobre su vida y su carrera. Ha aprendido a valorar la intimidad, a proteger su corazón y a vivir su vida a sus propios términos. Ahora Ande ha encontrado la fuerza para enfrentar los desafíos de la fama, sin perder su esencia y sin sacrificar su felicidad. Esta revelación de Ande es muy importante, porque nos muestra el lado humano de los famosos. Nos demuestra que detrás de las cámaras, de los flashes y de las alfombras rojas, también hay personas que sufren, que se equivocan, que se enfrentan a problemas y que a veces no pueden con la presión. Nos recuerda que los famosos no son perfectos, que son seres humanos con emociones, con miedos y con sueños. Nos invita a ser más empáticos, a comprender que detrás de cada celebridad hay una persona que merece respeto y privacidad. Nos demuestra que incluso en el mundo del glamour y la fama, el amor y la amistad pueden perdurar. El momento que me dejó sin aliento, el punto culminante de la entrevista, fue cuando Ande, con los ojos brillantes, recordó la valentía de Kerem al tratar de protegerla. En medio del caos mediático, Kerem intentó darle un respiro, un espacio para respirar y para ser ella misma. Fue un gesto de amor, de respeto y de gran valentía.
Kerem, al intentar proteger a Hande, demostró su amor incondicional y su deseo de verla feliz. Se convirtió en su escudo, en su refugio, en su mayor apoyo. Fue un acto de amor puro y desinteresado, un gesto que demuestra la nobleza y la grandeza de su corazón. Hande en la entrevista destacó la generosidad de Kerem, su capacidad de amar y su gran corazón. Reconoció su valentía y su esfuerzo, y agradeció su amor y su apoyo. Su testimonio es un homenaje a Kerem, un reconocimiento a su bondad y a su nobleza. Y ahora un paréntesis. Esta revelación, además de darnos una nueva perspectiva sobre la relación entre Hande y Kerem, nos hace reflexionar sobre el precio de la fama. Nos invita a ser más empáticos, a ser más conscientes de lo que implica la vida en el ojo público. Y sobre todo nos recuerda que detrás de cada celebridad hay una persona que necesita, como todos nosotros, amor, apoyo y sobre todo privacidad. La fama, aunque puede traer éxito y reconocimiento, también puede ser destructiva. Puede consumir a las personas, robarles su intimidad y erosionar sus relaciones. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de los peligros de la fama y de la importancia de proteger la privacidad y la salud mental. Pero volviendo a Hande y Kerem, esta revelación no solo nos da un nuevo contexto sobre su ruptura, sino que también nos muestra el cariño y el respeto que aún se tienen. Es evidente que a pesar de todo conservan un vínculo especial, una conexión que va más allá de la fama y de las presiones mediáticas. La ruptura de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans, pero su historia es una prueba de que el amor y el respeto pueden sobrevivir a la adversidad. Su relación, a pesar de sus dificultades, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y es que al final, la vida es así. Las relaciones a veces terminan, pero los buenos recuerdos, el cariño y el respeto pueden perdurar. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que eso es lo que ha sucedido. A pesar de la tormenta mediática, supieron mantener la calma, el respeto mutuo y sobre todo, el cariño que se tenían. Su relación, a pesar de las dificultades, demostró la fuerza del amor y la importancia de la amistad. Nos enseñaron que aunque el amor a veces termina, los buenos recuerdos y el respeto mutuo pueden perdurar. Y ahora, para rematar, les quiero contar algo más. Después de la entrevista, se ha rumoreado que Hande y Kerem han mantenido una relación de amistad. Se dice que se han encontrado en eventos, que se han felicitado en cumpleaños y que a pesar de no ser pareja, se siguen apoyando mutuamente. Y eso, amigos, es lo más bonito de todo. Demuestra que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar y que a veces, es más importante la amistad y el respeto que el romance. La amistad entre Hande y Kerem es un testimonio de la madurez y el respeto que se tienen. Demuestra que aunque el amor romántico a veces termina, el cariño y el apoyo pueden perdurar. Su amistad es un ejemplo de cómo se pueden mantener relaciones saludables después de una ruptura. Este rumor, si es cierto, nos da esperanza y nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas. Nos muestra que incluso después de una separación, se puede mantener un vínculo especial, un respeto mutuo y un cariño que perdura en el tiempo. Así que, ¿qué les pareció esta bomba? ¿Sorprendidos? ¿Esperaban algo diferente? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que la fama es un precio demasiado alto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían haber superado la situación si hubieran tenido más privacidad? ¿Qué opinan de la valentía de Kerem al intentar proteger a Hande? Déjenlo todo en los comentarios. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas. Nos muestra que el amor, la amistad y la fama son fuerzas poderosas que pueden moldear nuestras vidas. Nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama y la importancia de proteger la intimidad y la salud mental. También nos recuerda la importancia del respeto mutuo, la empatía y la capacidad de perdonar. Su historia nos demuestra que incluso después de una ruptura dolorosa, se puede mantener un vínculo especial, un cariño que perdura y una amistad que trasciende los desafíos de la vida. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por compartir conmigo este chismecito y por su apoyo incondicional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que la información que les traigo aquí es solo para entretenerlos y para que podamos comentar entre nosotros. Siempre es importante tener en cuenta que son solo rumores y especulaciones, y que la verdad completa, a menudo, solo la conocen las personas involucradas.
Sin embargo, la historia de Ande y Kerem nos ofrece una valiosa lección sobre la fama, el amor y la amistad. Nos recuerda que detrás de cada celebridad hay una persona que merece respeto y privacidad. Nos invita a ser más empáticos y a comprender que incluso en el mundo del glamour y la fama, las personas necesitan amor, apoyo y la oportunidad de ser ellos mismos. Así que para terminar, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así no se perderán las últimas novedades sobre sus famosos favoritos. Y como siempre, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chismecito nunca termina.